Siguiente punto del orden del día, por favor. Sí, señora presidenta. Conocer el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica interpretativa al artículo 118 en concordancia con el artículo 106 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Con su venia me permito dar lectura del informe. Trámite 355857. Comisión Especializada Ocasional para atender temas de la niñez y adolescencia. Oficio número 011-COENA-AN-2019-M, Quito, 13 de febrero de 2019. Economista Elizabeth Cabezas Guerrero, Presidenta de la Asamblea Nacional, en su despacho. De mi consideración, con un cordial saludo me dirijo a usted y a la vez me permito manifestar que por disposición de la asambleísta doctora María Encarnación Duchi Guamán, Presidenta de la Comisión Especializada Ocasional para atender temas y normas sobre la niñez y adolescencia, en cumplimiento al artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, adjunto el presente informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica Interpretativa al artículo 106 del Código de la Niñez y Adolescencia, presentado por la asambleísta Verónica Arias Fernández y cuya denominación ha sido modificada en el informe de primer debate por la de Proyecto de Ley Orgánica Interpretativa al artículo 118 en concordancia con el artículo 106 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, así como el correspondiente registro de votación de la continuación de la sesión ordinaria número 019 de 12 de febrero de 2019, donde se mocionó la reconsideración del asambleísta ponente y la debida certificación de esta Secretaría, a fin de que se continúe con el trámite previsto en la Constitución y la ley, lo que me permito comunicar para los fines pertinentes. Con sentimientos de consideración y estima, atentamente, abogada Soledad Rocha, secretaria relatora, Comisión Especializada Ocasional para atender temas y normas sobre la niñez y la adolescencia. Objeto del informe: el proyecto de ley planteado por la asambleísta Verónica Arias Fernández, que presentó originalmente como una propuesta para interpretar el artículo 106 del Código de la Niñez y la Adolescencia, ha sido analizado y debatido en la Comisión Especializada Ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia, que decidió reformularlo como proyecto de ley orgánica interpretativa al artículo 118 en concordancia con el artículo 106 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en función de que la propuesta se dirige a aclarar la figura de la tenencia compartida, estando la figura de la tenencia contemplada en el artículo 118 de este cuerpo normativo, que expresamente se remite al artículo 106 antes indicado. En tal virtud, el presente informe tiene como objeto el análisis del proyecto de ley orgánica interpretativa al artículo 118 en concordancia con el artículo 106 del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, efectuado en la Comisión Especializada Ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia. Este informe se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional para su discusión en primer debate. Antecedentes. Mediante resolución del CAL número 322 de 3 de mayo de 2018, se resolvió calificar el proyecto de ley orgánica interpretativa al artículo 106 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, presentado por la asambleísta Verónica Arias Fernández mediante oficio número 036 ANBA CAL 2018 de 27 de febrero de 2018, con trámite 319966, en virtud de que cumple con los requisitos formales prescritos en los artículos 136 de la Constitución de la República y 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. De este modo, se remite el proyecto con el carácter de urgente y prioritario. Mediante memorando 1812 de 11 de mayo de 2018, se remite el proyecto de ley a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado para su tramitación. Mediante resolución del CAL 411 de 11 de julio de 2018, se resuelve sugerir al Pleno de la Asamblea Nacional la creación de una Comisión Especial Ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia. El 11 de octubre del 2018, el Pleno de la Asamblea Nacional aprueba la resolución 411 que crea la Comisión Especial Ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia, siendo así todos los proyectos de ley, documentos e insumos relacionados con la niñez y adolescencia que han sido tratados por cualquier comisión en el estado que se encuentren deben remitirse a esta comisión especial. Conmemorando 365 de 19 de octubre de 2018 con trámite 343890, la Secretaría de la Asamblea Nacional solicitó a todas las comisiones que en el término de 3 días remitan todos los proyectos de ley, documentos e insumos relacionados con la niñez y adolescencia que estén en trámite o hayan sido tratados en cada comisión a la Comisión Especial Ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia. En el memorando 3769, 31 de octubre de 2018, la Secretaría General de la Asamblea Nacional remitió de manera oportuna todos los proyectos de ley en materia de niñez y adolescencia, entre ellos los tramitados en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, en la que también fueron recibidos en Comisión General, entre ellos las siguientes personas. El doctor Farid Simón propuso en primera instancia que se considere la observación general de 14 sobre el cumplimiento de los derechos de los niños, la cual establece dos principios que
deben ser considerados fundamentales en esta materia. Por un lado está la norma considerada una forma de violencia de los derechos de la mujer, los sistemas jurídicos de preasignación exclusiva del cuidado en las personas de las madres sobre los hijos, y por otro lado reconoce a la custodia compartida como una forma de realización del interés superior del niño y del cumplimiento efectivo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Consideró que la reforma del proyecto de ley tiene reiteraciones que no implican verdaderas reformas y que se le debe dar mayor relevancia al desarrollo normativo de la custodia compartida. La presentación general del Dr. Farid Simon se centró en el reconocimiento de la necesidad de superar el modelo de preasignación vigente en nuestro Código de Niñez y Adolescencia y en el Código Civil. Advirtió que el Código del 2003 fue un verdadero avance en relación al sistema anterior, que era una verdadera justicia de segunda clase. El señor Luis Ortiz propuso la inclusión de un sistema de presunciones en torno a la cooperatividad y sugirió que esta presunción se refiera a un acuerdo presunto de tenencia compartida de 50% en derechos y obligaciones. En esta línea planteó que para hacer viable la corresponsabilidad se presente por parte de los progenitores un plan de coparentalidad. Por otro lado, justificó sus acertos invocando un fenómeno recientemente descrito como maternidad intensiva, que implica para las mujeres una sobrecarga de trabajo debido a la imposición del cuidado exclusivo de los hijos en los contextos de separación y divorcio. La señora Lita Martínez de CEPAN inició su intervención reconociendo que en la sociedad no existe equidad de género, que se obliga a las mujeres al cuidado exclusivo de los hijos y que, haciendo referencia a las nuevas masculinidades, los hombres culturalmente deben participar de manera activa en la crianza y cuidado a los hijos, que está de acuerdo con la pensión hasta los 23 años si están estudiando. Finalmente reconoció que la ley vigente fue desarrollada de una manera participativa y amplia. La representante de CEPAM aduce que las leyes son el reflejo de la sociedad, que en nuestra sociedad existen hegemonías y estereotipos de género. También admite que esta propuesta introduce la figura de corresponsabilidad, lo cual beneficia a todos, dado que los hombres actualmente no son responsables. Se necesitan más padres presentes y al mismo tiempo dice que la tenencia debe ser consensuada. Propone que debería llamarse derecho a la manutención y efectos. El periodista Andrés Gushner está de acuerdo con la reforma, ya que el sistema vigente no garantiza el derecho de las niñas a mantener relaciones fluidas con su padre. Posteriormente explica que los niños deberían tener derecho a tener buenas relaciones con sus dos progenitores. Santiago Villarreal demanda que las reformas permiten la corresponsabilidad parental, que no existan análisis parcializados y que estos análisis deben ser caso por caso. La doctora Paula López Cucalón se remite a su experiencia personal para cuestionar la propuesta de reforma y pide que se tome en cuenta la injusticia que ocurre con las madres cuando hay padres que no quieren cumplir con sus obligaciones. El doctor Petronio Ruales propone un modelo de gestión que facilite la adopción del modelo de corresponsabilidad, ya que este beneficia en los afectos y seguridades de los niños. El doctor Ramiro Falconi García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, hace múltiples cuestionamientos y observaciones. Considera que en la realidad de la aplicación del actual Código de la Niñez y la Adolescencia no amerita reformas, dado que en su generalidad la ley es suficiente y que para casos excepcionales de padres que reclaman derechos existen los jueces que deben modular la aplicación de la ley. Dice que la tenencia compartida no puede ser impuesta. El doctor Luis Riofrío, médico psiquiatra, informa que desde el punto de vista estrictamente científico existe suficiente evidencia para concluir que la tenencia compartida es lo más óptimo para garantizar los derechos de los niños a su desarrollo integral. Cuestione excesiva carga que bien pudiera ser compartida con el padre. Desde su punto de vista, la meditación del debate sobre la cuestión o tenencia compartida ha sido objeto de un tratamiento poco ético y profesional. La señora Jessica Camaramillo afirma que no está en contra de la tenencia compartida, pero aduce que esta no puede ser impuesta. Con fecha 8 de enero de 2019 se convocó a la sesión ordinaria número 014 a desarrollarse el día jueves 10 de enero de 2019 a las 8 horas con el fin de tratar el siguiente orden del día: análisis del proyecto de ley interpretativa al artículo 106 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. En dicha reunión se desarrollaron las siguientes intervenciones. La descripción de las intervenciones se encontrará detallada en el acta de la presente sesión. Intervención de la asambleísta Verónica Arias. Intervención de la señora presidenta. Intervención de la asambleísta Karina Arteaga. Intervención de la asambleísta Dayana Pazley. Intervención de la asambleísta Franklin Samaniego. Intervención de la asambleísta Dayana Pazley. Intervención de la asambleísta Verónica Arias. Intervención de la asambleísta Dayana Pazley. Intervención de la asambleísta Franklin Samaniego y de la asambleísta Karina Arteaga. Con fecha 5 de febrero de 2019 se convocó a la sesión ordinaria número 018, donde se recibió en comisión general a las siguientes personas: doctor Ramiro García Falconi, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha; Isabel Chanataxi, delegada del Magíster Nicolás Reyes, secretario técnico del Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional;
El detalle de estas intervenciones será detallado en el acta de la presente sesión. Ámbito del proyecto. Si bien es cierto, la asambleísta Verónica Arias Fernández presentó originalmente una propuesta para interpretar el artículo 106 del Código de la Niñez y la Adolescencia en la medida en la que la Comisión Especializada Ocasional para atender temas y normas sobre la niñez y la adolescencia, finalidad de la ley interpretativa es aclarar la figura de la tenencia compartida, se ha considerado que la ley interpretativa debe ser el artículo 118, que se refiere al régimen de tenencia en concordancia con el artículo 106. En este contexto, en el presente proyecto de ley interpretativa se plantea interpretar el artículo 118 del Código de la Niñez y Adolescencia en concordancia con el artículo 106 referente a las reglas para confiar en la patria potestad aplicables a la tenencia de conformidad con el mismo cuerpo normativo. Esto en virtud de las facultades con las que cuentan las comisiones especializadas de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 26, número 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que determina discutir, elaborar y aprobar con mayoría absoluta los informes o los proyectos de ley previo a ser sometidos a conocimiento y aprobación del Pleno de la Asamblea Nacional, pudiendo reformarlos, ampliarlos, simplificarlos o cambiarlos a la categoría de ley, en concordancia con el artículo 7, número 4 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales de la Asamblea Nacional, que disponen de tramitar, debatir, reformar y modificar los proyectos. En cuanto al cumplimiento del artículo 116, numeral 3 de la Ley Orgánica de las Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que establece la unidad de la materia para determinar la conexión de las disposiciones legales, señalando que se debe tener en cuenta la exposición de motivos y la variación en los textos originales y definitivos, es necesario enfatizar que la exposición de motivos, el proyecto presentado y el objeto de este informe consta en la página 7, párrafo 3, lo siguiente: el artículo 106 del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia se amplía también el régimen de tenencia conforme al artículo 118, primer inciso del mismo cuerpo legal, que dispone procedencia cuando el juez estime más conveniente para el desarrollo integral del niño o hija de familia confiar su cuidado y crianza a uno de los progenitores sin alterar el ejercicio conjunto de la patria potestad, encargará su tenencia siguiendo las reglas del artículo 106, con lo que se da cumplimiento a la citada disposición sobre la unidad de la materia, razón por la cual se ha efectuado este ajuste en la denominación y tratamiento de la presente propuesta. En la exposición de motivos de la propuesta se refiere a la necesidad de precisar que la figura de la tenencia compartida ya prevista en el numeral 1 del artículo 106 antes citado deriva del acuerdo de los progenitores, la cual solo puede operar cuando ha sido convenida voluntariamente y aprobada por el juez. Cabe indicar que la presente ley propuesta es una interpretación auténtica que, según Ricardo Guastini, la define como la interpretación de la ley llevada a cabo por el propio legislador mediante una ley posterior, cuyo contenido consiste precisamente en determinar el significado de una ley precedente. Ricardo Guastini, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid 2014, página 92. Análisis de la necesidad de la interpretación del artículo 118 en relación al artículo 106 del Código de la Niñez y la Adolescencia. El Ecuador tiene un alto porcentaje de familias en las cuales los niños, niñas y adolescentes no conviven con ambos progenitores. Por ello, la normativa intenta la protección prioritaria de niñas, niñas y adolescentes a través de la figura jurídica de la tenencia, para el caso de los progenitores, y custodia cuando interviene un familiar o custodia emergente para una cuarta persona. En las estadísticas se ha identificado que en el Ecuador el 5% de los niños y niñas no viven con su padre ni su madre biológica en sus primeros años de vida y 6% entre sus 6 y 11 años. Las provincias con un porcentaje mayor son las de la costa, los ríos Manabí, El Oro y Esmeraldas, y en la Sierra, Loja y Cañar, siendo esta última provincia la de mayor porcentaje por el efecto de la migración. Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional 2017-2021. El Estado, a través de sus políticas públicas, es corresponsable con la sociedad y la familia de proteger y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en esta situación. En este contexto ha surgido inquietudes respecto de la procedencia de la figura de la tenencia compartida, existiendo por una parte grupos que proponen su regulación al considerar que no se encuentra consagrada en el ordenamiento jurídico, y por otra parte sectores que evidencian que esta figura se encuentra prevista en la normativa vigente y ha sido aplicada en las decisiones judiciales. Tenemos así que dentro del proceso número 17-203-2013-9282 se señala que las hijas quedan bajo la tenencia, cuidado y protección de la madre y el padre en custodia compartida, y cada uno será responsable de cubrir sus necesidades de vivienda en los periodos que cada uno corresponde, y de la siguiente forma: de lunes a jueves con la madre y de viernes a domingo con el padre. Alcance de la tenencia compartida en la opinión pública. El tema de discusión es si el actual artículo 118, en concordancia con el artículo 106 del Código de la Niñez y Adolescencia, contemplan la tenencia compartida y cuáles serán los presupuestos para su aplicación. En los medios de comunicación impresos se han recogido notas de prensa que refieren que el actual Código de la Niñez y Adolescencia no recoge la figura de tenencia compartida, por lo que sería necesario expedir una normativa al respecto. Así, el diario El Tiempo del 2 de mayo de 2017, que titula Tenencia compartida,
y la corresponsabilidad familiar. El acuerdo entre padres de familia permitirá un proceso de corresponsabilidad con el menor. El pago de pensiones alimenticias y la tenencia compartida podrían tener una reforma en la ley. Diario El Telégrafo de 29 de mayo de 2017 que titula Reforma impulsa la tenencia compartida. Diario El Comercio de 30 de mayo del 2017 la tenencia compartida tendrá reglas según reformas al Código de la Niñez. Diario La Hora de 25 de junio de 2017 la tenencia compartida materia de discrepancia. Diario El Telégrafo de 12 de julio de 2017, custodia de los hijos debe ser compartida. Diario El Comercio de 15 de febrero de 2018, proponen que madre y padre separados presenten al juez un plan de cuidado compartido a sus hijos, en el cual se cita la declaración del asambleísta Franklin Samaniego, quien señala, un juez no está en la capacidad de disponer que los padres de un niño tengan una relación de tenencia compartida, tampoco de decidir si el hijo se queda un mes con el padre y otro con la madre, que uno le debe proveer de esto y otro de aquello. Diario El Comercio de 22 de mayo de 2018, Comisión de Justicia de la Asamblea analizará la tenencia compartida en el Código de la Niñez y Adolescencia con carácter de urgente. Diario El Universo de 8 de julio de 2018 que titula Tenencia compartida. Plan quinto de 8 de enero de 2019 que titula Custodia compartida, sí o no. Esto evidencia la necesidad de determinar con claridad que mediante acuerdo de los progenitores aprobado por el juez procede la tenencia compartida, siendo esta la condición ya establecida de acuerdo al numeral 1 del artículo 6 del Código de la Niñez y la Adolescencia, razón por la cual es una figura existente que no amerita de una nueva reforma o regulación, sino en su lugar de una interpretación como lo plantea en el presente proyecto de ley. Alcance de la tenencia compartida en el ordenamiento jurídico ecuatoriano y comparado. Desde el 2003, el Código de la Niñez y la Adolescencia dentro del libro segundo respecto a las relaciones de familia establece cuándo procede la tenencia. Así tenemos el artículo 118, cuando el juez estime más conveniente para el desarrollo integral del hijo o hija de familia confiar su cuidado y crianza a uno de los progenitores sin alterar el ejercicio conjunto de la patria potestad, encargará su tenencia siguiendo las reglas del artículo 106. Este artículo nos direcciona al artículo 106 del mismo cuerpo legal que señala las reglas a seguir para confiar la patria potestad aplicables a la tenencia. Como primera regla para confiar la tenencia se encuentra el acuerdo de los progenitores de la siguiente manera: se respetará lo que acuerden los progenitores siempre que ello no perjudique los derechos del hijo o la hija. De esta manera, la figura jurídica de tenencia compartida se da cuando padre y madre voluntariamente ha llegado a estar de acuerdo en ciertos mínimos encaminados a proteger y garantizar el cuidado y crianza de sus hijas e hijos. La Corte Constitucional del Ecuador, respecto al concepto de voluntad, señala que la voluntad es un rasgo de los seres humanos que determina sus acciones dirigiéndolas intencionalmente hacia la consecución de un fin propuesto, libre de violencia o coacción o presión de ninguna clase, incluidas las sociales y culturales. Un acto se considera voluntario cuando se ejerce sin ningún tipo de coacción, pero además cuando la persona puede comprender claramente las consecuencias de esa conducta. De este modo, la decisión que tomen los progenitores respecto a cómo van a compartir el cuidado y crianza de sus hijas e hijos debe estar libre de cualquier clase de discriminación, coacción o violencia, debiendo primar el interés superior del niño por sobre cualquier otro interés. Así se identifica que la tenencia compartida es una figura que ha estado vigente en nuestra normativa desde la promulgación del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia 2003 y ratificada en la Constitución 2008, artículo 69, numeral 1. Tanto es así que encontramos decisiones judiciales que aprueban acuerdos entre progenitores en los que se ha establecido regímenes de tenencia compartida, siendo las autoridades judiciales quienes deben promover un acuerdo de libre consentimiento, respetando siempre el interés superior del niño. De esta manera tenemos la sentencia de la Corte Constitucional número 21-11-CEP-CC, emitida el 1 de septiembre de 2011, señaló que entre las posibilidades de tenencia se encuentra la custodia establecida en el artículo 106, número 1 del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, que requiere acuerdo entre las partes. En especial en la sentencia 85-16-CEP-CC de 16 de marzo de 2016, la Corte Constitucional fue categórica de establecer que el artículo 106 del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia desarrolló el principio de interés superior de los niños, niñas y adolescentes al indicar los mandatos normativos constitucionales establecidos en el artículo 44, 45 y 46 de la Constitución de la República y que hacen relación a la responsabilidad asumida por el Estado, a la sociedad y la familia para el pleno ejercicio de los derechos de las niñas y adolescentes, protección y desarrollo integral, los mecanismos para el aseguramiento del ejercicio de sus derechos, así como la prevalencia del principio de interés superior del niño, encuentran desarrollo en las normas inconstitucionales dispuestas en los artículos 106 y 116 del Código de la Niñez y la Adolescencia. En adición a la Corte Constitucional del Ecuador, en la sentencia 64-15-CEP-CC 150-16-CEP
CCI 288-16-C-CC ha convalidado constitucionalmente la aplicación de las reglas del artículo 106, de cuyo contenido no apareció ninguna inconstitucionalidad que merite su derogatoria reforma o inclusión en el ordenamiento jurídico. De este modo, queda evidenciado que la tenencia compartida se encuentra ya normada por el Código de la Niñez y la Adolescencia en el artículo 106, numeral 1, por lo que primeramente se estará a lo que haya acordado los progenitores respecto al cuidado de las hijas e hijos, lo cual incluirá acuerdos respecto a rutinas, hábitos y lineamientos familiares. Establece que atiende al bienestar y a la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Si bien las y los jueces deben garantizar la estabilidad física, mental y psicológica de los niños, niñas y adolescentes a partir de un entendimiento civilizado que permita definir de manera prioritaria la tenencia y el cuidado personal de las y los hijos en beneficio del derecho que les asiste a tener una familia y no ser separados de ella, no pueden imponer un acuerdo a los progenitores, sino que se debe estar a lo que la norma ha determinado para cada caso. De este modo, la autoridad judicial primero debe observar el acuerdo entre los progenitores y para los casos en los que no sea posible un acuerdo pasará a observar las demás reglas para fijar la tenencia que señala el artículo 106 del Código de la Niñez y la Adolescencia. En todos los casos se escuchará al niño o niña, siendo su opinión valorar por el juez o la jueza de acuerdo a su grado de desarrollo y madurez. En cuanto a las adolescentes, su opinión será acogida obligatoriamente. En el sistema comparado, un estudio especializado del caso colombiano expone lo siguiente. El principio de corresponsabilidad parental alienta en los casos de custodia compartida el deber de asumir la responsabilidad común y la participación en la crianza y educación de los hijos. Si el caso es de mutuo acuerdo, no hay problema, ya que hay varios casos regulados, pero han sido acuerdos frente al tema, es decir, cuando los padres lo hacen de mutuo y sin controversia, de manera contenciosa, es difícil que un juez de la República lo otorgue. El mencionado estudio se ve reflejado en el siguiente cuadro que trata sobre el ordenamiento jurídico que recoge la tenencia compartida. El cuadro se detallará en la presente acta. Del estudio realizado a la legislación comparada comprendida en el cuadro anterior, se aprecia que la tenencia compartida procede solo por acuerdo de los progenitores. Incluso se observa que en el caso chileno se requiere que este acuerdo se dé por medio de la escritura pública para formalizarlo. Es importante destacar que en este estudio de derecho comparado se evidencia que, por ejemplo, en España las cifras de concesión de tenencia compartida en relación a la asignación del cuidado a la madre sigue siendo minoritaria. A las madres un 75.1%, en el padre 9.7% y compartida en un 14.6%. Esto debido a que los progenitores no llevan a un acuerdo, que es el requisito requerido para la aplicación de la tenencia compartida. De igual manera, el estudio revela que en Colombia se han propuesto 3 proyectos legislativos a fin de que la custodia compartida sea impuesta judicialmente, los mismos que han sido negados, como se detalla a continuación. El cuadro estará descrito en el acta de la presente sesión. Análisis de la procedibilidad del proyecto de ley interpretativa, aspectos constitucionales y legales. La Convención sobre los Derechos del Niño fue adoptada y ratificada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, ratificada por el Ecuador el 23 de marzo de 1990, entrando en vigor el 2 de septiembre del mismo año. Con esta norma se instituye la doctrina de protección integral como el conjunto de acciones políticas, planes y programas que garantizan el ejercicio del pleno derecho de la niñez y adolescencia. De este modo, el Ecuador se vio comprometido a reformar su normativa interna para adaptarla a estos nuevos principios. Esta doctrina implica diferenciar claramente las políticas públicas universales aplicables a toda persona, de las que son específicas para niños, niñas y adolescentes, que son grupo de atención prioritaria, y la protección especial de niñas, niñas y adolescentes que han sufrido amenaza y o vulneración de sus derechos. A fin de garantizar una verdadera aplicación de la doctrina de protección integral, esta se conforma de un conjunto de principios entre los que tenemos la igualdad y no discriminación, corresponsabilidad del Estado, sociedad y familia, interés superior del niño, prioridad absoluta, ejercicio progresivo y aplicación e interpretación más favorable. En este sentido, en el Ecuador se promulgó el Código de la Niñez y Adolescencia, que fue publicado en Registro Oficial 737 de 3 de enero de 2003, el mismo que recoge los principios de derechos de la Convención sobre los Derechos del Niño antes mencionada. En relación al tema del presente proyecto de ley interpretativa, se enfatizará el análisis de los principios de interés superior del niño y corresponsabilidad de la familia, Estado y sociedad. Principio de interés superior del niño. El principio de interés superior se encuentra en la Constitución del Ecuador en el artículo 44, que respecto a la niñez y adolescencia asegura el ejercicio pleno de sus derechos, se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre las demás personas. De igual manera, tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 3 recoge este principio de la siguiente manera.
En todas las medidas concernientes a los niños que tomen la institución pública o privada de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley, y con ese fin tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Respecto al artículo 3 antes citado, la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de agosto de 2002 señala lo siguiente, que de conformidad con la normativa contemporánea del derecho internacional de los derechos humanos, en la cual se enmarca el artículo 19 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, los niños son titulares de derechos, que la expresión interés superior del niño consagrada en el artículo 3 de la Ley de la Convención sobre Derechos de Niños y Niñas implica que el desarrollo de este y el ejercicio pleno de sus derechos debe ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de estas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. De este modo, el artículo 3 de la Convención de los Derechos de Niños señala que el cuidado de los niños, niñas y adolescentes se regirá por la ley interna de cada uno de los Estados partes, por lo que corresponde a la legislación nacional establecer el régimen de protección de estos derechos. Así tenemos que el Código de la Niñez y la Adolescencia promulgado en el 2003 recoge en su artículo 11 lo siguiente: el interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes en la forma que mejor convenga la realización de sus derechos y garantías. En concordancia, la opinión consultiva número OC 21/2014 de 19 de agosto de 2014 enfatizó que todo el sistema de protección integral implementará estos 4 postulados: el principio de no discriminación, el principio del interés superior del niño, el principio de respeto al derecho a la vida, la supervivencia, el desarrollo y el principio de respeto a la opinión del niño en todo procedimiento que lo afecte, de modo que se garantice su participación. De esta manera, el Estado ecuatoriano, en cumplimiento de este principio, ha dictado sentencias constitucionales en las cuales se ha considerado el principio de interés superior del niño a fin de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y prevalencia de los mismos. De esta manera tenemos la sentencia 06415-CC de 11 de marzo de 2015 que estableció que el interés superior del niño constituye la obligación por parte de todas las funciones que conforman el Estado de adoptar las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole encaminadas a privilegiar prioritariamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes en procura de alcanzar su desarrollo integral y la evolución del libre desarrollo de su personalidad. De este modo, la Corte Constitucional determina que el principio de interés superior del niño nace una obligación para el Estado, la sociedad y la familia, esta que al momento de adoptar una decisión logre el mayor estatus de protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes en el corto, mediano y largo plazo, tenida en cuenta la situación en la que se encuentran. Con el expuesto se concluye que el principio de interés superior del niño está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales, las instituciones públicas y privadas, la familia y la sociedad el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. Teniendo como principio rector el interés superior del niño, en la presente propuesta normativa se traduce a que las relaciones familiares de las decisiones que se adopten deben considerar lo que más convenga a los niños, niñas y adolescentes que conforman el hogar, garantizando el ejercicio pleno de sus derechos. De ahí que este principio debe ser el faro iluminador al momento de evaluar los temas relacionados con las obligaciones de tenencia y cuidado personal que los padres y madres ejercen respecto de sus hijas e hijos. Es decir, en todo caso se debe dar aplicación directa al principio pro infans que propende el bienestar integral y armónico de los niños, niñas y adolescentes. En la presente propuesta de ley interpretativa se plantea que la tenencia compartida ya prevista en el numeral 1 del artículo 106 del Código de la Niñez y la Adolescencia procede únicamente por acuerdo de los progenitores y no por decisión unilateral de la autoridad judicial. Esta interpretación guarda conformidad con el principio de interés superior de niña, niña y adolescente previsto en el artículo 44 de la Constitución y 11 del Código de la Niñez y la Adolescencia, ya que el acuerdo garantiza que los progenitores arriben a un convenio producto de una relación armónica que facilite y permita que compartan los tiempos y periodos en el cuidado y crianza de sus hijas e hijas.
e hijos. Es necesario reiterar que el artículo 3.2 de la Convención de los Derechos del Niño remite a la legislación nacional la configuración de quienes son responsables ante la ley. De asegurar este principio, en este caso los progenitores, a través del acuerdo del Estado mediante la autoridad judicial que apruebe el convenio, y la sociedad en su conjunto son los llamados a vigilar y garantizar el cumplimiento de estos compromisos voluntarios en función del interés superior del niño. (5.1.2) Principio de corresponsabilidad. Ahora bien, respecto al principio de corresponsabilidad, tenemos primeramente que la Constitución del Ecuador, en el artículo 44 antes mencionado, inicia señalando que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos. El Código de la Niñez y Adolescencia reconoce este principio en su artículo 8. Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia. Es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes. El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas, sociales y económicas y destinarán recursos económicos suficientes de forma estable, permanente y oportuna, en concordancia con el artículo 10 del mismo cuerpo legal respecto del deber del Estado frente a la familia. El Estado tiene el deber prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades especificadas en el artículo anterior. De lo analizado anteriormente, se puede concluir que el principio de corresponsabilidad compromete al Estado, la sociedad y la familia dentro de sus respectivos ámbitos. Esto es, de adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes. El Estado tiene el deber de formular y aplicar políticas públicas, sociales y económicas y destinar los recursos económicos suficientes en forma estable, permanente y oportuna para el cumplimiento de las mismas. El Estado es visto como garante en materia de derechos humanos y referente de las políticas públicas, tanto en sus lineamientos como en su ejecución, como lo señala la Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993. Así, la presencia del Estado se da a través de sus instituciones, que están en la obligación de crear las condiciones para que los progenitores puedan asumir su obligación de cuidado de los niños, niñas y adolescentes y facilitar los recursos pertinentes, siendo entonces la sociedad responsable de vigilar y exigir el cumplimiento de estas garantías del Estado a través de la participación social. De este modo, tenemos que la familia es la esfera primaria responsable por el cuidado y atención de sus hijas e hijos con el apoyo de sus miembros. Así, todos somos responsables del cuidado de los niños, niñas y adolescentes. Para que se cumpla el ciclo de la responsabilidad es necesario que la familia sea el contexto en el cual se forman las vivencias de los niños y las niñas como sujetos democráticos, titulares responsables en el ejercicio de sus derechos, y que la sociedad se comporte como espacio de ejercicio democrático de los proyectos y esperanzas de los niños, niñas y adolescentes. Cuando la familia y la sociedad no ofrecen esa garantía, el Estado está en la obligación de intervenir aún en la esfera privada de la familia cuando es preciso defenderlos y protegerlos de los abusos o negligencias de los padres o de los miembros de la sociedad. Colombia, Ley 098-006 de 11 de noviembre de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y Adolescencia, Diario Oficial número 46.446. En este mismo sentido, la Corte Constitucional Ecuatoriana ha señalado en su sentencia número 00318 PJO-CC de 27 de junio de 2018 lo siguiente: si bien la familia es un espacio privado, ello no significa que no sea impenetrable para el Estado. Aunque la Constitución confió a los padres y madres la educación de sus hijos, artículos 69.1 y 83.16, y los otorgó un amplio margen de decisión al respecto. Ello no quiere decir que el Estado deba apartarse de aquellos asuntos que involucran a los miembros de una familia. Más aún, si la norma suprema ha consagrado su corresponsabilidad en la promoción de su desarrollo integral y la garantía del ejercicio pleno de sus derechos, artículo 44, Constitución de la República, párrafo 109. Esto quiere decir que, si los progenitores no arriban a un acuerdo sobre la tenencia compartida de sus hijas e hijos, el Estado deberá precautelar que el cuidado y la crianza de los mismos los asume el progenitor responsable ante la ley, según las reglas del artículo 106 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Entre ellas, la adopción de medidas de acción afirmativa a favor de grupos de atención prioritaria, como son los niños, niñas y adolescentes y mujeres víctimas de violencia, artículo 35 de la Constitución, así como la especial atención a madres jefas de hogar, de conformidad con el artículo 69.4 de la Constitución, que se desarrolla en los numerales 2 y 4 del artículo 106 del Código de la Niñez y la Adolescencia. En este sentido, la propuesta planteada asegura la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia, precisando que la tenencia compartida opera únicamente por acuerdo de ambos progenitores, plasmando en dicho convenio la corresponsabilidad prevista en el artículo 83.16 de la Constitución, que señala como un deber ciudadano asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción y corresponderá también a las hijas e hijos cuando las madres y padres lo necesiten.
Disposición constitucional desarrollada en el artículo 100 del Código de la Niñez y Adolescencia que dispone: el padre y la madre tienen iguales responsabilidades en la dirección y mantenimiento del hogar, en el cuidado, crianza, educación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijos e hijas comunes. Es decir, la corresponsabilidad genérica del Estado, la sociedad y la familia arriba a una corresponsabilidad específica únicamente por el acuerdo de los progenitores para plasmar la tenencia compartida de sus hijas e hijos. 5.1.3. La familia. La Constitución del Ecuador, en el artículo 67, reconoce a la familia en sus diversos tipos y manifiesta que ésta se constituye por vínculos jurídicos o de hecho. De manera concordante lo señala también en el artículo 68, que asimila a las familias constituidas por uniones de hecho con las fundadas en matrimonio. Así, cuando el artículo 67 determina que la familia se constituye por vínculos jurídicos o de hecho, se está reconociendo que la esencia de la familia radica en vínculos afectivos, económicos, la vida en común, una relación regular e intensa, extendiendo la protección a la familia, no únicamente para aquellos casos en los que priman vínculos biológicos o contractuales, sino para todas aquellas relaciones en las que, de hecho, se generen lazos de mutua dependencia equivalentes a los parentales. Santolaya Machetti, Pablo. Derecho a la vida privada y familiar, un contenido notablemente ampliado del derecho a la intimidad, en García Roca Javier y Santolaya Pablo. La Europa de los Derechos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 2005, página 494, citado a la CCE, sentencia 03-18 PJE, CC, párrafo 97. Siendo así, en el preámbulo de la Convención sobre Derechos del Niño se señala que la familia debe ser comprendida como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros y en particular de los niños. Debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad. Esta misma Convención, en el artículo 5, obliga a que los Estados partes respeten las responsabilidades y las decisiones que se tomen en el seno familiar que no contravengan el interés superior del niño. De esta manera, la familia constituye el núcleo fundamental de la sociedad, por lo que se garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. En el seno familiar, la protección especial de niños, niñas y adolescentes es confiada a los adultos miembros de ese núcleo fundamental, los mismos que, dotados de una potestad tuitiva, tienen la obligación de guarda, amparo y defensa de los niños, niñas y adolescentes en todos los ámbitos. El ejercicio de este deber implica la adopción de decisiones respecto del cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de las personas menores de edad que conforman la familia, dado su grado de autonomía y vulnerabilidad. CCE, sentencia 00318, PJO, CC, párrafo 101. Asimismo, se deben respetar las decisiones adoptadas por los progenitores que emanen del consentimiento y voluntad libremente expresada por los mismos, de tal forma que, habiéndose suscrito un acuerdo por la tenencia compartida, implica el reconocimiento de la armonía de las relaciones familiares que deben ser protegidas. 6. Conclusión. El ordenamiento jurídico integral respecto a la responsabilidad parental en el Ecuador tiene 4 elementos: la norma constitucional, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Código de la Niñez y Adolescencia y la Observación General número 14 del Comité de los Derechos del Niño. La Constitución ecuatoriana, en su artículo 69, numerales 1, 4 y 5, establece la corresponsabilidad del Estado, sociedad y la familia. Artículo 69. Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia, 1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables. La madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijos e hijas, en particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 4. El Estado protegerá a las madres y a los padres y a quienes sean jefas y jefes de familia en el ejercicio de sus obligaciones y prestará especial atención a las familias disgregadas por cualquier causa. 5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos. Igualmente, el artículo 3, numerales 1 y 2 y artículo 18, número 1 de la Convención sobre Derechos del Niño determinan que, artículo 3, 1, en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley, y con ese fin tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Artículo 18. Los Estados partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres, o en su caso a los representantes legales, la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño. Al momento de fijar la tenencia debe primar el interés superior del niño, como le determina la Observación General número 14 de la siguiente manera. 67. El Comité genera
El Comité considera que las responsabilidades parentales compartidas suelen ir en beneficio del interés superior del niño. Sin embargo, en las decisiones relativas a la responsabilidad parental, tenencia, el único criterio debe ser el interés superior del niño en particular. Es contrario al interés superior que la ley concede automáticamente la responsabilidad parental a uno de los progenitores o ambos. Al evaluar el interés superior del niño, el juez debe tener en cuenta el derecho del niño a conservar la relación con ambos progenitores, junto con los demás elementos pertinentes para el caso. El Estado promueve la corresponsabilidad parental por disposición de la Constitución, artículo 69.1, pero nada impone, sino que requiere de un acuerdo avalado por el juez. Los intervenientes en este acuerdo son los niños, niñas y adolescentes quienes manifiestan su voluntad. La opinión de niñas y niñas es valorada según su grado de desarrollo y madurez, y la de los adolescentes es obligatoria. Los progenitores, quienes suscriben el acuerdo, y la autoridad judicial, quien lo aprueba en función del interés superior del niño. La observación general número 14 establece cuál es el alcance sugerido del principio del interés superior del niño, en este caso sobre la corresponsabilidad. En este sentido, el párrafo 67 determina que cualquier régimen de corresponsabilidad parental debe ir en beneficio de los niños, niñas y adolescentes. Cuando la corresponsabilidad no beneficia a los niños, niñas y adolescentes, el único criterio que debe ser tomado en cuenta para establecer el régimen de tenencia es el régimen de interés superior del niño. Esta observación prohíbe, además, conceder automáticamente un régimen de tenencia compartida o uniparental a cualquiera de los progenitores sin tomar en cuenta la opinión de los niños, niñas y adolescentes y sin aprobación judicial. Finalmente, cualquiera sea el régimen de tenencia fijado, es obligatorio. Es obligación fundamental del juez garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes a mantener la relación con ambos progenitores. En el caso del Ecuador, conforme a la remisión de los artículos 3, numerales 1 y 2 y 18.1 de la Convención sobre los Derechos de los Niños a la legislación interna, el Estado debe promover el acuerdo entre los progenitores. Esto significa que la tenencia compartida opera únicamente por acuerdo, no puede ser impuesta, conforme al artículo 106, numeral 1 del Código de la Niñez y Adolescencia. Cuando no ha sido posible arribar a un acuerdo, el artículo 106 del mencionado Código en los numerales 2 y 4 por la condición de miembros de un grupo de atención prioritaria, artículo 35 de la Constitución, como son los niños, niñas y adolescentes, mujeres víctimas de violencia, estos tendrán derecho a que sea su madre quienes brinde el cuidado y crianza, siendo responsables de sus hijos e hijas ante la ley. Finalmente, el artículo 69.4 de la Constitución le obliga al Estado a generar condiciones adecuadas para que las madres jefas de familia puedan cumplir su responsabilidad del cuidado de sus hijos e hijas ante la ley, para lo cual les brindará atención especial. A manera de conclusión, se determina que la tenencia es el deber de criar, educar, orientar, conducir, formar hábitos y costumbres, fijada de acuerdo a las reglas establecidas en el artículo 106 del Código de la Niñez y la Adolescencia. De este modo, en caso en que los progenitores se encuentren separados de común acuerdo, pueden mantener la responsabilidad parental y fijar una tenencia compartida en la que padre y madre, en igualdad de condiciones, participen en la dirección, en el cuidado, crianza, educación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos. Por esta razón se prioriza el acuerdo de los progenitores y, en caso de no poder lograrlo, la norma ha establecido reglas para la tenencia de acuerdo a los principios del derecho constitucional e internacional, sin que en ningún caso la autoridad judicial pueda fijar unilateralmente la tenencia desconociendo el acuerdo previo y sin que los niños, niñas o adolescentes sean escuchados. Esta es la interpretación auténtica y procedente recogida en la propuesta objeto del presente informe. De este modo, si existiere confusión en la sociedad respecto de la figura de la tenencia compartida, se aclara que esta figura se encuentra normada en el Código de la Niñez y la Adolescencia. En virtud de aquello, es necesario interpretar que el artículo 118, en concordancia con el artículo 106 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, desarrolla la corresponsabilidad y el interés superior de niñas, niñas y adolescentes, por lo que se entenderá que la tenencia compartida procede únicamente por acuerdo de los progenitores con la opinión de las hijas e hijos. Luego de haber sido discutido el proyecto de ley e incorporado los aportes de los miembros de esta comisión, se ha establecido el texto final de la propuesta, que para una mejor comprensión se la compara con el texto anterior de la siguiente forma. Se adjunta una tabla comparativa de textos que será incorporada en el acta. 7. Resolución. Por las motivaciones constitucionales y legales antes expuestas, la Comisión Especializada Ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia resuelve aprobar el presente informe no vinculante para primer debate del proyecto de ley orgánica interpretativa al artículo 118, en concordancia con el artículo 106 del Código de la Niñez y Adolescencia. Octavo, asambleísta ponente. El presente informe para la aprobación del informe de primer debate del proyecto de ley orgánica interpretativa al artículo 118, en concordancia con el artículo 106 del Código de la Niñez y Adolescencia, será expuesto por la asambleísta María Encarnación Duchi Guamán, presidenta de la comisión. Suscriben este informe los siguientes asambleístas: Franklin Samaniego, Verónica Arias, Doris Calderón, Ángel Sin Maleza. Procedo a leer la certificación. En mi calidad de secretaria relatora de la Comisión Especializada Ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia en relación al proyecto de ley orgánica interpretativa al artículo 106 del Código de la Niñez y Adolescencia,
presentado por la asambleísta Verónica Arias Fernández y cuya denominación ha sido modificada en el informe para primer debate por la D, proyecto de ley orgánica interpretativa al artículo 118 en concordancia con el artículo 106 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, calificado por el Consejo de Administración Legislativa con resolución número CAL 2017-2019-322 de 3 de mayo de 2018, remitida a la Comisión Especializada Ocasional para atender temas y normas sobre la niñez y adolescencia por la Secretaría General, conmemorando SAN 2018-3769 de 31 de 2018, certifico que el informe de este proyecto de ley fue tratado y debatido en las sesiones ordinarias número 14 de 10 de enero de 2019, 18 de 5 de febrero de 2019, 19 de 7 de febrero de 2019. El informe para primer debate y el texto propuesto del proyecto de ley, que anteceden en un total de 32 hojas útiles, fue aprobado en la sesión de la Comisión número 19 de 7 de febrero de 2019 con la siguiente votación de las y los asambleístas. A favor: Franklin Samaniego, Verónica Arias, Ángel Sin Maleza y Doris Calderón, total 4. En contra, total 0. Abstención, total 0. Asambleístas ausentes: Encarnación Duchi, Karina Arteaga y Brenda Flor, total 3. Atentamente, abogada Soledad Rocha, secretaria relatora de la Comisión Ocasional para atender temas y normas sobre la niñez y la adolescencia. Hasta ahí el texto del informe, señor presidente.